Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos a este discipulado, el primero del año 2022. Y antes de iniciar la enseñanza del día de hoy sobre Apocalipsis capítulo 13, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de podernos reunir en esta noche por este medio para escudriñar tu palabra, Señor, y seguir aprendiendo, Señor, de los hechos por venir en los tiempos finales, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, con su unción, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor, y principalmente el temor que en muchos produce el hecho de estudiar o de leer el libro de Apocalipsis. Y también te pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, y por sobre todo que prepares nuestro corazón para que podamos ver las maravillas de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el precioso y bendito nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy buenas noches, hermana Sonia, que Dios la bendiga, y bendiciones también a todos los que se han conectado en esta hora para este discipulado. Como ya dijimos, es nuestro primer discipulado del año 2022 y seguiremos con nuestro tema que dejamos suspendido por las fiestas y por los 7 días de oración del año pasado, que es relacionado con los últimos tiempos, pero específicamente con el libro de Apocalipsis. Y nos tocaría estudiar el capítulo número 13 y el capítulo número 14. La palabra de Dios, vamos a ir desmenuzando o estudiando parte por parte de esos dos capítulos. Para comenzar, en Apocalipsis 13, versículos 1 y 2, dice la palabra: y vi una bestia que subía del mar, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre los cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas nombres de blasfemia. Esta bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como los de oso, y su boca como la de león. Y le dio el dragón su fuerza y su gran poder. Como vemos en el versículo 3, en Apocalipsis 12:3, esta bestia se refiere al diablo. En el libro de Apocalipsis aparecen 3 bestias: el diablo, el anticristo y el falso profeta. En este caso, en este momento, se está tratando del diablo. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, que ya vimos que es el diablo. Los 10 cuernos, primero que nada, las 7 cabezas son los siete imperios que han pretendido un gobierno mundial. Siempre el diablo, desde Babel, ha pretendido el control de la humanidad a través de un gobierno mundial, y esas 7 cabezas significan los 7 imperios que han tratado de tener el dominio completo del mundo, comenzando por el imperio egipcio, primero Babilonia, Egipto, Asiria, los medopersas, Grecia, Roma y finalmente el anticristo. Y los 10 cuernos representan el total del poderío militar y político humano que se une al anticristo para tratar de controlar el mundo. Las diademas eran diademas que significan gobierno o poder. Esto se refiere a 10 gobernantes que nos enseña la Biblia, que tendrán el control de todo el territorio del mundo, principalmente alrededor, y que se origina en los alrededores del mar Mediterráneo. ¿Por qué razón? Porque la bestia sale del mar.
y es semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y esto significa el humanismo secular ateo, que es la ideología de ese gobierno mundial, una ideología que comenzó a manifestarse en realidad desde el tiempo de Babel, de la construcción de la Torre de Babel, y se ha ido perfeccionando, pero que en su versión moderna surge en 1933 con el primer manifiesto humanista. Después, en 1977 hay un segundo manifiesto humanista, y en el 2000 un tercer manifiesto humanista, que cuando uno los analiza y los estudia es exactamente lo que están impulsando los gobiernos, principalmente de la Comunidad Económica Europea, secundados por los liberales en Estados Unidos, y que marca realmente la ideología que tendrá el anticristo, que nos enseña la palabra que tendrá el anticristo y que impulsará el anticristo. El leopardo, o la figura del leopardo, por su rapidez se identifica con los griegos, que tenían un ejército que se movía rápidamente para ejecutar sus conquistas. Y en cuanto al oso, representa el antiguo imperio de los medas y los persas, y el león corresponde al antiguo imperio babilónico. Esto nos llama o nos enseña dos cosas: que el humanismo secular ateo inicia en Babel y se perfecciona con los griegos, y esto se corresponde con una profecía que está en el libro de Zacarías, en el capítulo 9. Permítame un momentito, vamos a buscar Zacarías por acá, en el capítulo número 9, versículos del 12 al 13, dice la palabra. Permítame un momentito. La palabra dice en la versión Reina Valera, dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Esto se refiere a los creyentes. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, o sea, a los creyentes, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. La filosofía sistemática o la sistematización del humanismo secular ateo se corresponde a la filosofía impulsada por los griegos, principalmente Platón, Sócrates y Aristóteles, y que es la que fundamenta la forma de pensar de todo el hemisferio occidental. Aprovecho para saludar a nuestra hermana Dora y a los pastores Martínez Escobar. Bienvenidos a esta transmisión. Luego dice... acá también encontramos que el dragón le dio a esta bestia su poder y su trono y grande autoridad, y esto significa el gobierno sobre el mundo. Entonces la primera bestia es la ideología que va a sostener el gobierno del anticristo, el gobierno mundial del anticristo, y que se refiere al humanismo secular ateo. Luego, en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 3 al 10, la palabra nos enseña, continúa diciendo: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad,
va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En primer lugar, en el versículo 3 nos dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí está la segunda bestia, que es el anticristo. Es una de sus cabezas, una de las cabezas del dragón, que está herida de muerte, pero esa herida mortal fue sanada. Es decir, el anticristo en algún momento de la tribulación va a ser herido, pero con una herida de muerte, pero esa digamos milagrosamente, por la autoridad que en ese momento Dios le permite ejercer al diablo, este anticristo va a resucitar, y toda la tierra se va a maravillar de eso, y va a ser una imitación. La herida, si es real o ficticia, no lo sabemos, pero esta va a ser una imitación de la resurrección de Cristo. Por eso muchas personas van a considerar que el anticristo es realmente el Mesías, y lo van a adorar. Y no solo van a adorar a la bestia, sino van a adorar al dragón que le dio autoridad a esta bestia. Y aparte de ello, esta bestia, es el anticristo, va a tener mucho poder, de tal manera que la gente va a exclamar, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Eso nos denota la autoridad y poder que el diablo le va a dar sobre el mundo, porque Dios lo está permitiendo para el cumplimiento de sus planes, de esos 7 años de la tribulación y de la gran tribulación, que son los años de la ira de Dios, para juzgar a todos los que no creen. Dice la palabra también que se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esta es la autoridad que tiene para actuar durante 1 año y medio, que son los años de la gran tribulación. Y en esos años, en esos 3 años y medio, el anticristo se va a erigir a sí mismo como Dios, y por lo tanto va a hablar grandes cosas, pero que son blasfemias en contra de Dios, como lo dice el versículo número 6, y va a blasfemar del nombre de Dios, de su tabernáculo, de su templo y de los que moran en el cielo. La manifestación de este anticipo, o el anticipo de estas cosas, las vemos en mucha gente que ahora, principalmente los satanistas, los ateos y algunos otros grupos, que están blasfemando el nombre de Dios, están blasfemando de su templo, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y los imitan. Hace poco vi un video de una oración que estaban haciendo en el Capitolio, y habían 2 grupos ahí. Un grupo eran los creyentes y otro grupo eran los satanistas, y los satanistas incluso tenían en un pesebre a un macho cabrío, que es el símbolo del anticristo, pero a un macho cabrío prácticamente recién nacido, burlándose de Cristo. Y existe en el ámbito del satanismo, existe la misa negra, que es una burla el culto a nuestro Dios, y existe incluso una Biblia satánica, que es una imitación de la Biblia cristiana. Como vemos, el diablo siempre es un imitador y un corruptor de lo que Dios ha hecho para bien. El diablo trata de corromperlo para mal, y esto llegará a su máxima expresión en el tiempo del anticristo, cuando él se erija como un falso Mesías, y después como Dios. Un falso Mesías en los primeros 3 años y medio de la tribulación, de tal manera que incluso es muy probable que él gobierne en Israel, y en los 3 años y medio, cuando traicione el pacto de paz que él mismo dirigió para iniciar que se hiciera para iniciar la tribulación, lo haga a un lado y se erija como Dios.
Luego la palabra de Dios dice que primero que nada se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, tiene un permiso de parte de Dios para actuar por 42 meses como parte del juicio de Dios a los no creyentes. Recuérdense que quienes van a adorar a la bestia al final son los incrédulos, los enemigos de Dios, los no creyentes, y se le dio autoridad sobre ellos para engañarlos, pero también se le dio autoridad o se le permitió, y cuando habla de la palabra permitir es que hay un permiso específico de Dios para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Alguno puede pensar, ¿y por qué Dios le da esa autoridad para actuar en contra de sus hijos? Recordemos que en primer lugar nuestra fe es fortalecida a base de pruebas, y segundo lugar, si nos llega la muerte para nosotros es ganancia, principalmente en un tiempo, sería ganancia para estos hermanos, sería una ganancia principalmente porque los juicios de la tribulación van a ser terribles sobre el mundo, y entonces será mejor partir con Cristo que quedarse acá en la tierra. O sea, siempre el hecho de que se le permita hacer guerra contra los santos y vencerlos es nada más una cuestión de victoria terrenal, pero espiritualmente es una victoria para los creyentes que en ese tiempo sean perseguidos y vencidos. Recordemos que estos creyentes son los creyentes del post-arrebatamiento. Los creyentes que van a pasar por la tribulación y la gran tribulación son creyentes que se convirtieron al Señor después del arrebatamiento de su iglesia, que es antes del inicio de la tribulación, y que en ese momento están en el cielo preparándose para las bodas del Cordero. Luego dice también en el versículo 7 que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y eso significa gobierno mundial. Si bien es cierto, van a ser 10 gobernantes, son 9 formales y un gobernante superior, que es el anticristo, al cual los otros 9 le van a servir. De hecho, de esos 9, 3 de ellos van a ser en algún momento de la tribulación o de la gran tribulación, van a ser eliminados del gobierno, y el anticristo va a fortalecerse asumiendo el rol de esos 3. Así que al final serán 8 gobernantes, 7 más el anticristo. Luego dice, pero ese que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, significa que el anticristo va a ser el gobernante superior de todos los gobernantes de la tierra, y por encima le van a obedecer, le van a entregar su autoridad y su poder, o sea, se van a subordinar a él, dice la palabra. Luego dice, y la adoraron a esa bestia la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, es decir, los no creyentes. Los no creyentes se van a rendir a la autoridad, al poder y al endiosamiento de esa bestia, y le van a adorar. Como una imitación, una burda imitación del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, y eso va a durar, esa adoración va a durar 3 años y medio. Y la palabra de Dios nos enseña acá, dice, si alguno tiene oídos, oiga. Y aquí se está refiriendo a los que todavía, primero que nada, a todos los habitantes de la tierra que todavía no están en la tribulación. ¿Para qué? Para que se arrepientan, se conviertan y no tengan que pasar por toda esta situación de la cual estamos siendo advertidos por la palabra de Dios. Los creyentes que van contra los cuales va a hacer guerra el anticristo y los va a vencer son personas que oyeron el mensaje de la palabra antes del arrebatamiento, pero no se convirtieron, no vino fe a ellos en ese momento, sino que se convirtieron hasta después de que vieron el arrebatamiento. Pero aquí nos está advirtiendo de que
pongamos atención a lo que está por venir para que nos arrepintamos y nos entreguemos al Señor antes de que todas estas cosas sucedan. Y por el otro lado, nosotros los que ya somos creyentes, nos lo está enseñando para que crezcamos en nuestro agradecimiento y en nuestra firmeza y santificación con respecto al Señor, para irnos y prepararnos para irnos en el arrebatamiento. Dice la palabra, si alguno lleva en cautividad, va en el versículo 10 de Apocalipsis 13, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces está hablando de los santos que van en realidad está hablando de los dos grupos, de los que vamos de los creyentes antes de la tribulación y que vamos a ser arrebatados, y a los creyentes del post arrebatamiento. Esto nos está hablando de dos cosas que necesitamos fortalecer, y es la paciencia y la fe, para mantenernos firmes a pesar de todas las cosas que nos toque vivir. Luego, en el capítulo 13, versículo 11 al 17, aparece la tercera bestia. Se recuerdan que hablamos de tres bestias: la primera, que es el dragón o el diablo; la segunda, que es el anticristo; y aquí hace su aparición la tercera bestia, que es el falso profeta. Dice la palabra: después vi que otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, como demonio, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esto nos habla de que es el sacerdote principal del culto a la bestia, del culto al anticristo, y esto es una imitación del sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Recordemos, el diablo es un gran imitador. Y dice la palabra: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esta autoridad le es delegada por el diablo, pero le es permitida por Dios. Si no, Dios no lo permitiera, no podría hacer absolutamente nada de esto, pero Dios lo permite para que la incredulidad de los que van a adorar a la bestia se haga manifiesto, y de tal manera que el juicio de Dios sobre ellos sea un juicio totalmente justo, no un juicio injusto. Ellos van a adorar a la bestia a sabiendas de que la bestia no es Dios, y eso va a remarcar su incredulidad, y por lo tanto el juicio final que vendrá sobre ellos será un juicio totalmente justo, porque Dios es un Dios de justicia. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14, aparte de que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, una imagen del anticristo, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Obviamente todo esto es una manipulación con el desarrollo de la tecnología, los hologramas y todo esto. No es nada remoto el que una imagen que de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, los ídolos son ídolos mudos, no hablan, no se mueven, no nada. A través de esta tecnología va a poder, va a hablar. Y eso va a engañar a los incrédulos de tal manera que le van a adorar.
y va a hacer que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, que es la marca de la bestia, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y esto nos habla de algo importante. La gente que se va a dejar poner la marca de la bestia es porque en su corazón va a haber codicia, porque la marca de la bestia fundamentalmente dice que será para comprar y vender. O sea, esto nos habla de codicia en el corazón, de lo que habla la palabra de los deseos de los ojos. Y los deseos de los ojos son todo el materialismo, la codicia, la avaricia, el deseo de tener cosas. Esta tercera bestia es el vocero de Satanás y fuente de la religión falsa que el anticristo va a impulsar para su propia adoración. Y esto no nos debería maravillar, como dice 2 Corintios 11:14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es muy probable que el anticristo sea realmente la manifestación de una posesión del diablo después de la herida que recibió. Es decir, esa falsa resurrección va a ser por obra del diablo, que probablemente va a tomar posesión del anticristo, plena posesión del anticristo en el tiempo de la gran tribulación. Durante la tribulación probablemente el anticristo va a actuar dirigido por Satanás, pero no poseído por él. Pero ya en el momento en el cual Satanás se erija como Dios, un Dios falso, en ese momento muy probablemente ya va a estar poseído total y completamente por el diablo. Y la frase hace que se menciona 8 veces en este pasaje respecto al falso profeta, lo que denota su influencia para establecer una religión mundial falsa que encabezada por el anticristo y que las personas lo acepten de buena gana. Como lo vamos a ver en uno de los capítulos posteriores, la palabra de Dios habla de Babilonia y la Gran Babilonia. La primera, Babilonia, es la religión, la unión de varias religiones para apoyar el gobierno del anticristo durante la tribulación. Pero a la mitad de la tribulación, el anticristo se va a deshacer de esa falsa, de esa, digamos, esa religión ecuménica, esa Babilonia, que va a ser creada ad hoc para levantar el gobierno del anticristo en la tribulación, y entonces va a crear una nueva religión total y completamente falsa, donde él sea el Dios de esa religión y el falso profeta sea el sumo sacerdote de esa religión. Y ejerce la autoridad, dice la palabra, que ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, va a tener la misma clase de poder satánico que el anticristo, pero subordinado al anticristo. Y debido a esa autoridad es que va a hacer que los moradores va a hacer las señales que le van a ser permitidas para que adoren a la primera bestia, y eso implica que la política y la religión se unirán en un solo culto mundial cuyo objeto es la adoración del anticristo. Es decir, ahí se van a juntar la política y la religión, el gobierno y la religión, para ejercer un control y un gobierno mundial de la población. Por el otro lado, el hecho de que se le permita hacer grandes señales delante de los hombres nos dice que tendrá influencia y reputación a escala mundial como obrador de milagros. Y recordemos que es una imitación de lo que hace Dios. Es una imitación satánica de lo que hace Dios. Es un imitador, pero que engañará a los incrédulos. Y por el otro lado, y es a eso a lo que se refiere cuando dice que engaña a los moradores de la tierra. Es decir, la incredulidad va a facilitar
el engaño, mientras que los verdaderos creyentes van a saber perfectamente que es un engaño y no se van a rendir a ese culto. Pero como no se van a rendir a ese culto, van a ser perseguidos y en algunos casos decapitados, pero para ellos la muerte será una ganancia. Vuelvo a repetir, aparenta una victoria terrenal, pero espiritualmente es una derrota del anticristo, porque los creyentes que sean perseguidos y que sean muertos por no rendirse al culto del anticristo, inmediatamente van a ir a la presencia del Señor, y estar con el Señor es muchísimo mejor. Luego se le dice en la palabra que se le permitirá infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable, y hará matar a todo el que no la adore. Es un asesino encubierto de una falsa religiosidad. En cuanto a la marca de la bestia, pues ahí podemos decir que no sabemos exactamente cuál será esa marca, pero podríamos suponer, y ya existe la tecnología para ello, podría ser un código de barras o un tatuado o un QR tatuado en la mano derecha o en la frente de cada uno, o bien un chip insertado en la mano derecha o en la frente de las personas que se rindan a esa falsa religión. En cuanto al número de la bestia del que nos habla Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, dice la palabra: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El número 6, para comenzar, el número 6 es el número que identifica a la humanidad y está por debajo del número perfecto de Dios, por lo cual representa la imperfección humana. Aunque y que tenga como número de la bestia 666 significa que será no solamente humano, sino absoluta, total, completamente humano en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, un espíritu muerto, un alma total y completamente degenerada, y un cuerpo totalmente pecaminoso en primer lugar. Y aunque el anticristo sea el ser humano más poderoso que el mundo haya conocido, no implica que deje de ser un hombre. Y el 6 repetido 3 veces también podría ser un indicador de la expresión máxima del poder humano, pero que no es perfecto como el de Dios. También podría ser una forma específica de identificarlo por el valor numérico de un nombre humano, que podría, que sumando las letras de su nombre podría equivaler a 666. En realidad el texto no indica cuál será este nombre y el sistema numérico al que corresponde, ni cuál será su significado o importancia, pero lo que sí podemos determinar es que será un propulsor del humanismo secular ateo, que es la máxima expresión del humanismo contrario a Dios. Muy bien, ahora vamos a pasar una vez visto el capítulo 13, ahora entraremos al capítulo 14. Y en los versículos del 1 al 5 dice, vamos a ver, vamos a leer esos pasajes. Apocalipsis 14, versículo del 1 al 5 dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Acá este pasaje nos indica que el Señor Jesucristo
está teniendo la visión de lo que está sucediendo en la tierra, que no es ajeno a lo que está sucediendo en la tierra, y que él, como el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, aún en medio de lo que está haciendo el anticristo en ese tiempo, él está en pleno control de ello. Y el hecho de que lo acompañen estos 144,000 se refiere a los 144,000 testigos que son 12,000 de cada una de las tribus de Israel, que serán levantados en el tiempo de la tribulación para predicar el evangelio no solo a los judíos, sino en todo el mundo, junto con los 2 testigos que vendrán del cielo, de los que ya hablamos anteriormente en los estudios anteriores. Por cierto, si usted se perdió alguno de los estudios anteriores, puede puede buscarlos en la página de la iglesia Cristiana Sion. Ahí los va a encontrar porque quedan grabados todos esos estudios. Ya hablamos entonces de los 144,000. En el versículo 2 dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esta voz obviamente es una voz de alabanza y una voz de adoración, y el hecho de que nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra nos puede sugerir de un idioma angelical del cual los 144,000 testigos eran participantes, o puede ser que como estos 144,000 testigos son judíos, sea un cántico en el idioma judío. Estos 144,000 son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. De esto nos habla en el versículo 4, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ellos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, y estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ellos son las primicias de los creyentes del post-arrebatamiento de la iglesia. Son las primicias de la conversión de los judíos post-arrebatamiento a Cristo. Y siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto implica que esos 144,000 testigos probablemente en algún momento van a ser sacrificados, van a ser muertos, y sus almas van a ir directamente al cielo y van a acompañar al Cordero a donde quiera que ellos vayan. Y fueron redimidos de entre los hombres como primicias de Dios y para el Cordero. Esto, como ya les dije, podría significar que son los primeros convertidos del post-arrebatamiento en cuanto al pueblo de Dios, o sea, los judíos que van a creer en ese tiempo. Y en sus bocas, dice la palabra en el versículo 5, que no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Es decir, que esto nos indica que comunican la verdad de Dios con precisión y exactitud, sin exageración ni acomodamiento, durante el tiempo que permanecen en la tierra. Y además son libres no es que sean libres del pecado, pero sí han sido santificados, es decir, han crecido en santificación, que recordemos lo que dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 4:3, que dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Luego viene un mensaje de 3 ángeles. Dice la palabra del versículo 6 al 13. Dice la palabra: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta es una predicación angélica, es decir, si nos damos cuenta, aunque es el tiempo de la ira de Dios, hay también una gran misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es anulada por ese tiempo de la ira, y vemos tres tipos de predicación en ese tiempo. El primero es la predicación de los 144,000 testigos, la segunda es la predicación de los 2 testigos sobrenaturales que van a estar en el tiempo de la tribulación, y aparte de eso, antes del momento que inicie la gran tribulación, va a haber una predicación angélica llamando a los hombres al arrepentimiento antes de que se inicien los 7 juicios de las 7 copas de la ira de Dios. Este ángel es el que hará esa predicación, una predicación angélica, que va a traer un llamado al arrepentimiento y a la salvación en medio de la tribulación de aquellos días, y va a llamar a las personas a la adoración al verdadero Dios, en contraposición a la adoración que los no creyentes le están prestando al anticristo en ese tiempo. Luego viene otro ángel que le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y esto es lo que hablábamos de la Babilonia en comparación a la gran Babilonia. Esta Babilonia a la que se refiere que va a caer es la Babilonia que se refiere a un ecumenismo que es decir, una formación de varias religiones del mundo, una agrupación de varias religiones del mundo que van a fortalecer durante la tribulación el poder del anticristo. El anticristo las va a usar para respaldarse a sí mismo en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Y al caer esta Babilonia, entonces va a surgir la gran Babilonia o la gran ramera, que es la religión falsa del anticristo. Y esto nos habla, también dice que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, no solo va a ser una agrupación de religiones en un ecumenismo, sino que además de ello se va a expandir por todo el mundo para apoyar el ascenso del anticristo al poder mundial. Y el vino del furor de su fornicación significa la seducción de la idolatría, que de ahí se va a regar a todo el mundo. Es decir, una falsa religión es una idolatría. Esta falsa religión, que va a surgir como una unidad ecuménica de varias religiones del mundo y que ya están manifestándose las primicias de estas cosas, va a seducir con una falsa religión, es decir, una idolatría. Idolatría es todo aquello que sustituye o pretende sustituir a Dios, tomar el lugar del verdadero Dios. Por lo tanto, este movimiento ecuménico que se va a regar por todo el mundo en el tiempo de la tribulación, pero que ya estamos viendo las primicias de ello, va a seducir con su idolatría al mundo de aquellos días, a los no creyentes. Luego vemos a un tercer ángel que le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí, ¿a qué se está refiriendo?
se está refiriendo a los que van a rendirse al culto de la bestia. Ellos van a ser sujetos del cáliz de la ira de Dios. En dos formas. Uno, los juicios que vendrán, los juicios de las 7 copas de la ira de Dios, y aparte el tormento eterno en el infierno. Por eso dice que serán atormentados con fuego y azufre. Primero dice, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Esto habla de las 7 copas de la ira de Dios. Pero además será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esto significa, junto con lo que sigue, el infierno. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Eso significa que no tendrán salida del infierno nunca, será eterno, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Otra vez nos habla, después de hablarnos del infierno, nos regresa otra vez a contarnos acerca de lo que les va a suceder en los siguientes juicios que vendrán, que son las 7 copas de la ira de Dios. Y luego en el versículo 12 y 13 dice la palabra, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿A qué se refiere esto? A que los que perseveren, primero que nada, los que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, es decir, los creyentes de ese tiempo, serán bienaventurados, es decir, sumamente dichosos, porque van a morir en el Señor, y descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. La perseverancia de los santos se refiere a la perseverancia de los creyentes verdaderos en Cristo, que nunca pierden su fe, resisten las pruebas de principio a fin sin importar lo que pueda venir contra ellos. Y después de las profecías de los terrores que vendrán y de las terribles advertencias a los no creyentes, esto constituye una promesa de gracia para los creyentes post-arrebatamiento que permanezcan firmes. Descanso después de lo agotador que será enfrentar la situación del mundo por los juicios de Dios, tanto los 14 que ya pasaron como los 7 que vendrán. Y las obras a las que se refieren son las obras, dice la palabra en Efesios 2:10, después de hablarnos de la salvación que es por la gracia por medio de la fe, dice que somos hechura de Dios, creados para buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Son las obras de la obediencia, de la fe, del carácter y del amor, derivadas de la nueva naturaleza que recibimos cuando somos salvos. Recordemos que segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que si alguno está en Cristo, es decir, cree en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Y por qué es eso? Porque reciben una nueva naturaleza de acuerdo a lo que nos enseña segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4. Que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No somos salvos por obras, pero la salvación deriva en obras que son obras de amor, de obediencia, de fe y de carácter
para reflejar el carácter, que reflejan el carácter de Cristo que se está formando en nosotros después de la salvación. Es decir, son obras derivadas de la salvación, no son obras para salvación, porque nuestra salvación no es por obras, sino que es por gracia, por medio de la fe. Pero sí son obras derivadas de la salvación, derivadas de la nueva naturaleza que nosotros recibimos en la salvación. Luego viene la parte final del capítulo 14, que son de los versículos 14 al 20, y dice la palabra: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, es decir, Cristo, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una voz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, al ángel que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. En este pasaje, que puede, si no lo analizamos detenidamente, puede crearnos alguna confusión, vemos 4 personajes. Uno que es el Hijo de Dios y 3 que son ángeles. El Hijo de Dios, ya lo vimos, está en el versículo 14, es semejante al Hijo que es Jesús, y es semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y una hoz aguda en su mano. Luego viene otro ángel en el versículo 15 que clama a Jesús y le dice: mete tu hoz y siega, porque la hora de cegar ha llegado. Este es el anuncio del tiempo del juicio final. Pero antes de ese juicio final, aparece otro ángel que tenía una hoz aguda. Este ángel posiblemente es el que da cumplimiento al que nos enseña a lo que nos enseña Mateo 13:30, que es la separación del trigo y de la cizaña. Dice en Mateo 13:30: recoge primero la cizaña y átala en manos para quemarla. Esto se puede referir a la reunión de los impíos en el valle del Armagedón para la batalla final. Y luego dice: recoge, en Mateo 13:30, recoge el trigo en mi granero. Esto también se puede referir a la reunión de los hijos de Dios, posiblemente en Petra, tanto gentiles como judíos, que conversos, para protegerlos de los ejércitos del anticristo y del juicio final que vendrá. Luego en Apocalipsis 16 y 20 nos refiere el juicio de los impíos por Jesús, la batalla del Armagedón. Esta es la derrota del diablo, del anticristo y del falso profeta, y la destrucción de todos los ejércitos del anticristo. Y esto va a suceder, dice, fuera de la ciudad, se está refiriendo a fuera de Jerusalén. Y la palabra nos enseña que esto será en el valle del Armagedón. Y dice que habrá sangre por 1600 estadios. Los estadios griegos de la antigüedad, que eran unas construcciones alargadas de 100 metros de largo aproximadamente, de ida y de retorno, es decir, eran como una ¿qué pudiéramos decir? La figura, no me recuerdo cuál es el nombre, pero es una de ida y vuelta que estaba separada por un muro, pero que tenía 100 metros de lado. Ello equivale más o menos entonces a una distancia de 160 kilómetros de largo, Israel en su punto más largo tiene 470 kilómetros, por lo que esta cifra
podría describir simbólicamente la amplitud del juicio de Dios que vendrá sobre los impíos. Es un gran derramamiento de sangre, y recordemos que dice que fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Nos habla de una gran derrota. ¿Por qué? Porque en el valle del Armagedón se van a juntar todos los ejércitos del anticristo, incluyendo uno que habla de la palabra de Dios de 200 millones de soldados que vendrán probablemente desde la China, porque van a cruzar el río Éufrates, y la palabra de Dios dice que vendrán del oriente, de donde se pone el sol, y el símbolo de la China es el sol. Entonces probablemente, además, por la cantidad de habitantes, solo la China podría tener un ejército de esa magnitud. Así que solo ahí hay 200 millones de soldados, más todos los que se van a reunir de los demás países alrededor de Israel y probablemente de Europa. Pues eso nos habla de una grandiosísima cantidad de ejército que el Señor Jesucristo destruirá con la espada de su boca. O sea, la hoz que tiene el ángel es diferente a el objetivo de la hoz que tiene el ángel es diferente al objetivo de la hoz que tiene Jesús. El de Jesús es para la destrucción de los impíos, mientras que la del ángel es para la separación de los creyentes con respecto a los impíos, de los creyentes y los judíos con respecto a los no creyentes. Muy bien, de esta manera hemos llegado al final de este estudio. Espero que haya sido de bendición y de aclaración para cada uno de nosotros, recordando que el objetivo de estudiar estos juicios es nada más para los que somos creyentes, el de entender lo que vendrá cuando la iglesia sea arrebatada, para dar gracias al Señor de que su salvación vino a nosotros en este tiempo y nos libró de todos esos juicios. Para los que no creen, para que se arrepientan de ello y sabiendo lo que podría sucederles si no se arrepienten antes del arrebatamiento de la iglesia, y para los que se conviertan posteriormente es una enseñanza de esperanza de que ellos estarán guardados, protegidos, y temor, ni miedo, ni el libro de Apocalipsis. A muchas personas les da miedo leerlo porque no lo entienden o porque supuestamente es muy simbólico. Hemos visto en estos primeros estudios de los capítulos del 6 al 14 que todo lo que nos expresa el libro de Apocalipsis está relacionado con las enseñanzas de los demás libros de la Biblia, así que no es nada místico ni espiritualizado, sino que son cosas muy concretas que se reúnen en el libro de Apocalipsis y que derivan de las profecías de los libros de los profetas y del Nuevo Testamento en relación con los últimos tiempos. Muy bien, hemos llegado al final entonces de este estudio. Gracias a ustedes por estar presentes y escuchar este estudio, y gracias también a los pastores de Iglesia Sion que nos permiten este espacio. Y a partir de la próxima semana seguiremos con el estudio de Apocalipsis, pero vamos a tomar ciertas cosas para explicarlas, como por ejemplo explicar más detenidamente acerca del anticristo, acerca de los 144,000 testigos, de los 2 testigos y todas esas
cosas de las que nos habla el libro de Apocalipsis, pero las vamos a estudiar más detalladamente, así que los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche para continuar con este estudio. Vamos a terminar orando, dándole gracias al Señor por su palabra y por la misericordia que ha tenido para con nosotros, para salvarnos en este tiempo, y para orar por aquellos que todavía no son salvos, para que se arrepientan antes de la venida del Cristo por su iglesia. Y también para bendición y protección para cada uno de nosotros y nuestras familias. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor. Tu palabra es enseñanza, es dirección, Señor, pero también tu palabra nos confronta y nos corrige, Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza del libro de Apocalipsis que nos hace resaltar, Señor, la bondad tuya de salvarnos a nosotros antes de que sucedan estos juicios, Señor, y de tener la seguridad y la certeza de que tú nos guardarás de esos juicios que están por venir, Señor. También te pedimos, Padre, y clamamos por todos aquellos que todavía no te conocen, principalmente cercanos a nosotros, Señor, para que tú nos permitas compartirles de la palabra de Dios y traerlos al arrepentimiento para que se conviertan y sean guardados de los juicios de la tribulación y de la gran tribulación, Señor. También en esta hora, Señor, venimos levantando delante de ti a cada uno de nosotros y nuestras familias, pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu, que permanece sobre cada uno y vive en nosotros, nos sane, nos liberte, nos restaure, Señor, destruya toda mentira, argumento y razonamiento falso del diablo que nos esté y de la carne y del mundo que nos esté impidiendo el conocerte cada día más a ti, Señor, y el obedecer tu palabra. Y te pedimos que tu Espíritu Santo obre en aquellos de los nuestros que todavía no te conocen, atrayéndolos con lazos de amor para que se conviertan a ti, Señor, e igualmente a los que andan en el camino del Hijo Pródigo, para que retornen, Señor, antes de que comiencen a suceder todos estos juicios, de tal manera que sean arrebatados juntamente con nosotros, Señor. Y a los que puedan estar decayendo en su fe o enfriándose en su amor por ti, que el Espíritu Santo avive el don el fuego de esos dones, Señor, en sus corazones, para que ellos sean afirmados, perfeccionados y establecidos en ti nuevamente, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. A ti sea dada la gloria, la honra y la alabanza, Señor, y que usted sea muy bendecido de parte de Dios en esta semana, y les envío un abrazo, y primeramente Dios, si el Señor lo permite, nos vemos el próximo martes para continuar con nuestro estudio acerca del libro de Apocalipsis. Que el Señor les bendiga, les guarde, tengan una bendecida noche.